Uno de los mayores ejemplos de la arquitectura emocional en México son las obras de Matthias Goeritz, un escultor, poeta y arquitecto alemán asentado en México en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial. Después de publicar el Manifiesto de la Arquitectura Emocional, Goeritz se enfocó a implementar la filosofía, al igual que la abstracción constructiva, en sus obras, las cuales dejaron huella en la Ciudad de México. Walter Matthias Goeritz Brunner fue un escultor, poeta, historiador del arte, arquitecto y pintor mexicano de origen alemán asociado a la tendencia de la abstracción constructiva e impulsor de la arquitectura emocional que tras la Segunda Guerra Mundial se estableció en México, dejando uno de los legados más importantes de la historia cultural en el país, siendo uno de los protagonistas de la modernidad plástica y arquitectura mexicana. Nació en Danzig, actual Gdansk, Polonia, y pasó su infancia y juventud en Berlín, donde realizó estudios de pintura, historia del arte y filosofía. Cursó estudios de medicina en la Universidad de Berlín durante un año, pero sus inquietudes eran de índole estética, por lo que estudió arte en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín-Charlottenburg, y se doctoró en filosofía e historia del arte en la Universidad de Berlín. Tras la implantación del nacionalismo, en 1936 abandona Alemania e inicia un viaje por Europa y el norte de África. La pintura de su primera etapa está marcada por la guerra y en ella se acusa la influencia de los grupos expresionistas alemanes Die Brücke y Der Blaue Reiter. Vivió en Tetuán, Marruecos en 1941 y el año siguiente se casó con Mariana Gast, escritora y compañera suya durante más de 15 años. Posteriormente, se traslada a Granada en 1945, donde seguiría con su trabajo artístico al lado de importantes artistas de la vanguardia. En 1948 se trasladó a Santillana del Mar, donde fundó la Escuela de Altamira, proyecto que emergió como resultado de una exposición colectiva de pintura de la comunidad local. A su lado participaron los artistas Ángel Ferrán, Ricardo Guiñón y Pablo Beltrán Heredia, teniendo como una de sus principales misiones la ampliación de los lenguajes, las técnicas y los modelos de representación de la expresión, unidos bajo el lema «Todos los hombres, por fin hermanos, se convierten en artistas». Gracias a esta labor, el periodista, escritor y filósofo Eugenio d'Ors nombró al joven artista miembro de la Academia de las Artes en España, en reconocimiento al proyecto que desarrolló en Santillana del Mar, fomentando el desarrollo del pensamiento de la modernidad desde el arte abstracto. Como miembro distinguido de la Academia en Madrid, Goeritz criticó fuertemente a la institución y la mala prensa del arte del lugar, lo que provocó que en un par de días fuera expulsado de la misma y como consecuencia le fuese negado su visado en España. Ante la imposibilidad de permanecer más tiempo en España, bajó a México gracias a la recomendación del artista Alejandro Rangel Hidalgo. Hizo al arquitecto Ignacio Díaz Morales, quien trabaja en la construcción del programa de estudios de la entonces recién inaugurada Escuela de Arquitectura de Guadalajara, ya que el rector general de esta universidad, Jorge Matute Remus, quiso incorporar a profesionales europeos, por lo que se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en 1949. Lugar en el que da inicio a su renombrada taller de educación visual, en el que disfruta las enseñanzas de Bauhaus. Es en ese contexto donde conoció al ingeniero Luis Barragán y al pintor Jesús Reyes Ferreira, con quienes en años siguientes realizó varios proyectos de relevancia para la historia del arte y la arquitectura mexicana. En 1954 fue contratado por la Universidad Nacional Autónoma de México para fungir como profesor en la Facultad de Arquitectura, donde creó el taller de educación visual y diseño básico. Más tarde, de la mano de la Universidad Iberoamericana, nace la Escuela de Artes Plásticas, donde dejó huella en la plástica contemporánea. Como miembro, Matthias Goeritz alternó la pintura con la escultura, cuyas obras notables son La mujer de 5 caras, en 1950, Animales heridos, en 1951, y La serpiente, en 1953. Goeritz, en la Catedral de la Ciudad de México, al lado del arquitecto Luis Barragán y el pintor Jesús Reyes Ferreira,
En 1958 construyó las torres de satélite. En 1959 realizó los vitrales de la iglesia de San Lorenzo en la Ciudad de México y en 1960 los de la Catedral Metropolitana. En 1964 realizó 3 murales para el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Luego, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, diseñó la Osa Mayor y dirigió el proyecto escultórico de la Ruta de la Amistad, con el apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En colaboración con los escultores Gersua, Sebastián, Helen Escobedo, Manuel Felgueres, Roberto Acuña, Federico Silva. En 1978 participó en el espacio escultórico de la UNAM. El sitio academiadeartes.org.mx afirma que el propio Matías Goeritz pensó que la obra arquitectónica más compleja es El laberinto de Jerusalén, 1973 a 1980. Un edificio sin ventanas y cuya luz se introduce a través de amplias terrazas. En la última década de su vida recibió múltiples reconocimientos. Propio Elías Souraski, 1980, de manos del entonces presidente de México José López Portillo. Caballero de la Orden de las Artes y Letras, 1984, y Académico de Honor de la Academia Mexicana de Diseño, 1985, y miembro honorario de la Academia de las Artes de México, 1986. El escultor, arquitecto y pintor murió el 4 de agosto de 1990 en la Ciudad de México, a los 75 años. Como consecuencia de una insuficiencia cardíaca, luego de ser cremado, sus cenizas se conservaron en la biblioteca de Ida Rodríguez. El Eco de Matías Goeritz. El Museo Experimental El Eco fue construido en la Ciudad de México en el año de 1953. Fue pensado como un experimento arquitectónico escultórico, arquitectura a la que Goeritz denominó arquitectura emocional. La configuración formal y espacial del edificio se expresan por medio de simetrías, texturas, colores y ritmos que crean una experiencia emocional en quien lo recorre. Goeritz nunca había hecho en una obra arquitectónica. Contó con los medios económicos otorgados por Daniel Montt y la asesoría que le brindaron los arquitectos Luis Barragán y Ruth Rivera para realizar este experimento arquitectónico. El plano del Eco fue pictograma elaborado por Goeritz en 1952. Durante una estancia en Fortín de las Flores, mencionó Goeritz: hice unos bocetos para un museo imaginario o experimental. Este pictograma fue el punto de partida para concretar arquitectónicamente el museo. Goeritz, como nuevo prehistórico, según su manifiesto de la Escuela de Altamira en 1949, nos muestra que idea, materia están unidas. El actor de crear en el mismo comienza con la intensidad de vivir, de pensar, sentir, desechar, escoger y con el temor de realizar algo lo menos distinto posible a lo que uno quiere hacer. El Eco fue concebido como un museo en el que el proceso y la creación artística se experimenten libremente dentro de un espacio arquitectónico que no limite al cuerpo ni la capacidad creativa del ser humano. Fue un edificio que se contrapuso a las ideas arquitectónicas del funcionalismo, las cuales concebían el espacio de los términos de utilidad, la tendencia. Dijo Goeritz: entrevista es el experimento honrado. Deseo que el ser humano, con toda su sensibilidad, haga aquí lo que desee libremente. Goeritz se valió de la integración de voluntades como acto colectivo de creación, ideas dadaístas, expresando en su manifiesto de la arquitectura emocional. Arquitecto, albañil, escultor, era una misma persona. La idea de unidad se activa desde el proceso constructivo del edificio, la integración plástica, el recorrido espacial, concebido en distintos niveles o grados de intensidad de emociones, y en la relación ciudad-arquitectura, rasgos que se aprecia por el nivel del piso que hay entre la entrada del edificio y la banqueta, es decir, hay una continuidad, unidad entre la afuera y el dentro. La puerta de entrada es de forma cuadrada, de color negro, aparece intermitente,
formada con la monumentabilidad del mental. Se puede decir que es una prefiguración del muro falso, también de color negro, que se encuentra al final del pasillo. Ambos elementos son esculturas. Junto a la puerta hay una inscripción de hierro sobrepuesta al muro de la fachada. El eco. Aparece como el título de un poema plástico arquitectónico que inaugura el recorrido hacia el interior del edificio. Originalmente, desde la calle se podía apreciar una forma puntiaguda de la serpiente del eco. Con la serpiente Güeritz muestra la influencia que tuvo de la arquitectura prehispánica y del arte popular mexicano. Esta escultura prefiguró a la escultura minimalista. Cruzando la puerta de la entrada se encuentra un pasillo largo delimitado por dos paredes altas que se van cerrando actualmente hacia el fondo del edificio y se hace más angosto conforme el recorrido. La delimitación de las paredes altas y la forma progresivamente angosta del pasillo sugieren un recorrido misterioso o místico. El recorrido por el pasillo genera en el cuerpo una sensación de contracción y se experimenta una unidad entre cuerpo y arquitectura provocada por el espacio. La aparente infinitud de su recorrido nos transporta a un lugar primitivo, donde no hay un horizonte definido, donde todo comienza y todo acaba. El cuerpo no es un volumen ajeno a la unidad del edificio. Por el contrario, la materialidad del cuerpo se afirma y al mismo tiempo se disuelve integrándose en la vitalidad del espacio. Al final del pasillo se impone un muro falso, rectangular, de color negro. Es una escultura de concreto que parece seguir el fondo de la tierra. Este muro contrae el espacio súbitamente, provocando que el cuerpo se paralice ante este. El muro aparece como una puerta o un umbral que nos conduce a otros universos o hacia la nada. El muro negro abre la puerta al estado existencial de quien lo recorre. Nos revela la vulnerabilidad de lo material, el cuerpo, y nos hace voltear hacia la profundidad de lo inmaterial, espiritual, en la búsqueda de la emoción que le dé sentido a nuestra existencia. Murales e integración plásticas en el eco. El salón de exposiciones del eco abarca un espacio transversal al pasillo, al bar y al patio del museo. Es el punto donde convergen los recorridos espaciales del edificio, el pasillo de la entrada, la estancia del bar y la luz del patio del museo. Es en suma un punto de encuentro. Originalmente se encontraban los Judas, murales grisáceos, creado por Alfonso Soto Soria, basada en unos dibujos que hizo Henry Moore, de los Judas de la colección de Diego Rivera, que fueron proyectados y trazados en el muro más grande del salón principal. La creación de un bar en el eco era desde el comienzo parte del proyecto arquitectónico. El bar se encuentra detrás del muro que delimita el pasillo por el lado derecho. En la pared ubicada frente a la barra del bar, artista Carlos Mérida hizo un mural escultórico usando formas geométricas triangulares, evocando la angulosidad del mismo espacio del bar y del edificio en general. La obra Mérida es un mural escultórico porque, en palabras de Goeritz, una parte de la cual está en la hoja de una puerta, lo que representa una novedad como concepto de integración plástica. En el muro de la barra del bar había una colección de grabados originales de Orozco, Picasso, Chagall, Haeckel, Ferrand, Klee y Arp. Podemos decir que en el bar era una pequeña galería de arte donde se ponía a experimentar un ambiente íntimo y acogedor, un espacio que bien se podría prestar al diálogo e intercambio de ideas acerca del arte entre los visitantes. El bar es, pues, otro punto de encuentro dentro del espacio arquitectónico del eco. Dentro del espacio del salón principal, al final del pasillo, se encontraba un torso, en 1952, de madera de 57 centímetros de altura. Esta es la única escultura que no tiene angulosidades cerradas ni agresivas.
El torso de Goeritz evoca la escultura del dadaísta Hans Hart, que con formas redondeadas exaltan el movimiento haciendo que el material exprese al máximo su organicidad interna como la textura natural de la que está conformada. Las paredes altas del salón del museo evocan el espacio de un templo. La luz natural que proviene del patio se proyecta a través de la gran ventana puerta y dibuja una cruz que se desliza por el suelo del salón conforme el recorrido del sol. El silencio se integra en todo el espacio como parte fundamental de este. Desde la ventana puerta se puede ver el patio y una gran torre de color amarillo. Respecto al tamaño, que es grande, esta escultura ubicada en el patio, Goeritz cree que las obras muy grandes tienen siempre una intención y un resultado cósmico, ya que articulan una relación entre la Tierra y el resto del universo. El patio es la superficie más extensa de todo el edificio. Su techo es el cielo. Para Goeritz, el espacio del museo debe servir para exposiciones de escultura al aire libre. Debe causar la impresión de una pequeña plaza cerrada y misteriosa. Originalmente se encontraba en el patio la escultura de la serpiente. Hoy solamente se encuentra la torre. La serpiente se encuentra actualmente en el jardín del Museo de Arte Moderno. Al inicio del recorrido, el juego de la luz y sombra se intensifica gradualmente de la oscuridad del pasillo al resplandor y luminoso experimentado del patio. Esta luminosidad Goeritz la materializa en la torre amarilla como un rayo de sol petrificado. En una de las caras de la torre se encuentra un poema plástico, una escultura insertada en el muro de manera de oración o plegaria. Este poema plástico se puede ver desde la ventana que da al pasillo de la entrada. El recorrido termina donde empieza. La experiencia espacial que se vive a lo largo del recorrido afirma que la conciencia del ser que se reconoce en el espacio. De esta forma, Matthias Goeritz logra culminar la emoción una vez obtenida desde la entrada. A continuación daremos a conocer las esculturas que forman parte de sus obras representativas, como son Acapulco Lovers en 1950 con un estilo surrealista, Tú y yo en 1959 con un estilo surrealista, La Serpiente en 1953 con un estilo de expresionismo, Custodia en 1960 con un estilo surrealista, Cubos incrustados en 1978 con un estilo minimalista, El Coco en 1969 con un estilo surrealista, Corona del Pedregal en 1985 con un estilo del arte abstracto, Torres de Satélite con colaboración con Luis Barragán y Jesús Reyes Ferreira, con un estilo expresionista del arte abstracto. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.